Gloria a Dios. La paz de Jesucristo, hermanos. Damos gracias al Señor porque vamos a escuchar un mensaje más de la palabra del Señor. Ya cantamos, pero es necesario leer la palabra de Dios. Tengo 6 minutos para predicar. Así que si me paso un poquito, después no me echen la culpa a mí. Bueno, vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor, hermanos. Quiero que lo hagamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer en el libro de Jeremías. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 4, versículos del 1 al 4. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo del 1 al 4, en el nombre Amén. del Señor Jesús. Si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Y jurarás diciendo, vive Jehová con verdad, con juicio y con justicia, y bendecirte han en él las gentes, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas. Circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Amén. Gloria a Dios. Dicha sea su palabra. Y he puesto, hermano, por tema este mensaje: la verdadera circuncisión es la del corazón. Hermanos, dice su palabra aquí, hermanos, la palabra del Señor hablando por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Hermanos, si usted ha leído la palabra de Dios aquí en el libro de Jeremías, se va a dar cuenta, hermanos, de que el Señor Jesucristo venía tratando con este pueblo de Israel, un pueblo rebelde, hermanos, que no quería nada con el Señor Jesucristo, un pueblo, hermanos, que sabía, conocía los mandamientos del Señor Jesús, pero que ellos, hermanos, eran duros de corazón. Ellos no querían hacer caso, hermanos, a las palabras del Señor que había mandado por medio de sus profetas. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí que dice: si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Y se quitare delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Aún, hermanos, ellos siendo desobedientes y rebeldes a la palabra del Señor, el Señor todavía venía y le decía: si te has de convertir, oh Israel, conviértete a mí, le decía. Porque ellos, hermanos, andaban divagando en sus corazones, andaban tras dioses ajenos, andaban haciendo cosas malas delante de Dios, cosas que no eran agradables delante de Dios. Hermanos, y por eso el Señor les hablaba de esta manera. Y cuando yo les digo que hablamos aquí sobre el tema que la verdadera circuncisión es la del corazón, porque se trata, hermano, de que en el tiempo antiguo la circuncisión fue un pacto de Dios que hizo con Abraham, su siervo. Cuando le quiso, hermano, le pidió su hijo en holocausto, y este hombre no se lo negó, este varón de Dios no se lo negó, hermano, y vino el Señor y le dijo que iba a hacer un pacto con él, y que todas simientes iba a ser, hermano, hijo, varón, iba a ser circuncidado. Todos los que pertenecían al linaje de Dios del pueblo de Israel, el hijo varón. Yo creo que ya todos ustedes saben lo que significa la circuncisión, ¿verdad? Para los que no entremos en detalle. Entonces, hermano, esto era, hermano, una identidad judía. Esto era, hermano, algo que identificaba a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. Y el Señor, hermano, hizo estas cosas como pacto, como una señal en el cuerpo del pueblo, hermano, que iba a quedar, hermano, para que este pacto fuera eterno, porque le dijo que conforme esto iban a ser grande la simiente, iba a ser bendecida la simiente de Abraham. Y nosotros, hermanos, viene la palabra de Dios y dice: si te has de convertir, lea, si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, esta palabra es muy preciosa, conviértete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Y jurarás diciendo: vive Jehová, con verdad, con juicio y con justicia, y bendecirse han la gente, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová en todo varón de Judá
y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros y no sembréis en espina. Hacer barbecho, hermano, significa, hermano, es una palabra de la agricultura, por así decirlo. Es una palabra que significa limpiar un terreno, dejarlo, hermanos, limpio, hacerlo, abonarlo. Significa abonarlo, dejar de trabajarlo un tiempo y abonarlo y hacerlo, hermano, que este terreno, cuando vengan las otras siembras, hermano, sean de bendición, que sea fértil, un suelo fértil para Dios. Y eso le quería decir cuando le decía: hacer barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas, le decía el Señor. El Señor los mandaba a que limpiaran su corazón, hermano. Los mandaba a que dejaran el mal camino que ellos tenían en su corazón, en la perversidad de su mente. Los mandaban, hermano, y le decía que limpiaran su vida, hermano, y que se arrepintieran para Dios. Y que para eso, hermano, tenían que limpiarse para recibir así nuevamente la palabra del Señor y seguir con una vida de cristiano. Hermano, porque el ser cristiano, ahora todo el mundo dice: yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo. Pero el ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y si nosotros estamos haciendo lo malo delante de Dios, no somos seguidores de Cristo, porque el Señor no hizo cosas malas. Nosotros no somos seguidores de Cristo. Estamos haciendo las cosas contrariamente a lo que el Señor Jesucristo nos manda. Y dice la palabra de Dios: porque así dice Jehová en todo varón de Judá y Jerusalén: haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. Circuncidado, ahí está el texto clave. Circuncidado a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se descienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Los versículos, textos, capítulos anteriores, hermano, dice la palabra de Dios que el Señor derramó su ira sobre el pueblo de Israel. Porque todos sabemos, dice la palabra del Señor, que el Señor dice, la misma palabra de Dios dice que es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Es que el Señor no es un Dios tonto, hermanos. Nosotros lo tenemos al Señor como un Dios vivo, un Dios poderoso. Pero eso no quiere decir, hermano, que va a hacer caso omiso a la rebeldía que a veces nosotros podemos presentar delante de Dios. Él conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones. Y Él le decía a este pueblo de Israel que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos y que se convirtieran a Él, le decía. Porque el pueblo de Israel era un pueblo tan simple, tan insensible, hermanos, para Dios, que si miraban cualquier Dios ahí hecho de palito, ellos corrían y adoraban. Que si miraban ahí una cosa ahí que le desviara del camino de Dios, ellos corrían y lo hacían. Eran simples, porque cuando nosotros somos simples, hermanos, para Dios, estas cosas lindas que son del Señor, las vamos a ver como poca cosa. No vamos a sembrar en nosotros, hermanos, el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. No le vamos a servir con amor al Señor. Y por eso le decía el Señor, hermanos, y los castigaba. El pueblo de Israel fue castigado duramente por parte de Dios. Hermanos, hubieron sequías, hubieron destrucciones de pueblo. Hubieron, hermanos, desde cuando el Señor los quiso sacar de Egipto, ellos vinieron experimentando muchas cosas, hermanos, en el desierto. Y ellos no doblegaron su corazón delante de Dios. Qué pueblo más duro, ¿verdad? Mirando las maravillas del Señor Jesucristo, hermano, y ellos eran duros, sus corazones eran duros. Y dice por eso la palabra de Dios: circuncidad a Jehová y quitar los prepucios de vuestro corazón, porque en aquel tiempo se decía, hermano, que tenía que ser el varón circuncidado, y esta era una señal. Y aquel que no era circuncidado era porque no era del linaje del Señor, y despreciaban al que no era circuncidado. Hasta escuchamos al rey David diciéndole a Goliat, ¿se acuerdan? Perro incircunciso, le decía, porque no pertenecía al gremio, era un filisteo, no pertenecía al gremio de Dios. Y era una ofensa, usted decirle incircunciso a alguien, era una ofensa, es una ofensa. Porque le estaba diciendo que no tenía nada que hacer en el pueblo del Señor Jesucristo. Hermano, y por eso le decía que es mejor circuncidar su corazón. ¿Por qué? Porque de nada le servía, hermano, haber sido circuncidado de pequeño por solamente llevar un rito, hermano, si su corazón no estaba dispuesto para Dios.
Ah, que porque nací en el Evangelio, que porque me presentaron, que porque estoy aquí, porque... No, el Señor conoce mi corazón. El Señor sabe si en realidad yo le estoy sirviendo con el corazón a Dios. Si estoy haciendo bien delante de Dios y delante de los hombres, delante de los hermanos y detrás de los hermanos también. Porque a eso nos ha mandado el Señor, que nosotros limpiemos nuestro corazón, hermanos. Vamos a irnos rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Amén. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Gloria a Dios. Estas palabras, hermanos, se las decía el profeta Moisés al pueblo de Israel, que como le venía diciendo, hermano, era un pueblo rebelde delante de Dios. Y el Señor, hermano, le decía de que cómo ellos podían acercarse al Señor Jesucristo, quitar la rebeldía, quitar todas las cosas malas que impiden acercarse a Dios, ver el rostro del Señor. Y yo se lo voy a leer desde el versículo 11. Y díjome Jehová, levántate y anda. Esto le está diciendo Moisés. Y dijo Jehová, levántate, anda, para que partas delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres les había de dar. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y que le sirva a Jehová tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que andes bien, para que vayas bien, que hagas bien. Solamente eso es lo que el Señor demandaba del pueblo, hermanos, de que cumplieran los mandamientos de Dios. ¿Qué les costaba cumplir los mandamientos del Señor? Es que si usted está cumpliendo, si yo estoy cumpliendo los mandamientos del Señor, nadie nos va a señalar. Es que si nosotros estamos cumpliendo los mandamientos del Señor Jesucristo, hermanos, estamos siendo ejemplo para la humanidad y nadie va a decir, ay, que aquí la hermana Elizabeth se las quiere dar o se las da. No, porque nosotros por nuestros frutos vamos a ser reconocidos delante de la gente. Si nosotros no cumplimos los mandamientos del Señor Jesucristo, nadie lo va a señalar. Y si sufre por calumnias que no son, dice que somos bienaventurados, la palabra del Señor. Dice el versículo 14: he aquí que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente que tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su simiente después de ellos, a vosotros, de entre los pueblos, como en este día. Y dice el 16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Imagínense que aquí, hermanos, está hablando Moisés todavía en el tiempo de la ley, que todavía era válido el ser circuncidado. El propio Moisés estaba hablando, donde era válido esta ley, este rito todavía era válido. Y sin embargo el Señor está hablando por medio de Moisés y le está diciendo estas palabras: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Porque le quería decir que de nada servía, hermanos, que ellos hubieran cumplido, hermanos, con este rito, con esta costumbre que el Señor les mandaba, si ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Ellos estaban siendo desobedientes delante de Dios. Estaban haciendo cosas nefandas, hermanos. Ellos andaban haciendo cosas que no eran agradables. Cosas, hermanos, que en una ocasión el Señor dice que cuando este pueblo clamara, dice que Él se iba a tapar sus narices. Imagínense usted cómo sería el pecado, hasta dónde llegó el pecado delante de Dios, que el Señor habló de esta manera, de esta forma. Y por eso el Señor, hermanos, nos llama ahora a nosotros, imagínense, como pueblo de Él, hermanos, que circuncidemos nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: y no endurezcáis más vuestra cerviz, que dejemos de ser duros a la palabra del Señor. Que dejemos, hermanos, de ser la vieja manera de vivir, que nosotros la dejemos en el pasado, hermanos, y que seamos mejores en su reino cada día, hermanos. Porque el Señor le puso a este pueblo la bendición y la maldición delante de ellos.
Y le dijo, aquí le dejo la bendición y la maldición. Le puso la vida y la muerte. Están dos caminos delante de ustedes. Y le dijo todavía, escoge pues la vida. Porque es lo que nos iba a llevar, lo que les iba a llevar a ellos a la vida eterna, hermanos. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos nosotros seamos salvos, hermanos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 2, y ahí vamos a cerrar. Gloria a Dios. 28 y 29. La paz de Jesucristo, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Amén. Porque no es judío el que lo es el manifiesto, y la circuncisión está que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión está en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Gloria a Dios. Vamos a, y dice su palabra aquí, hermanos, siempre el apóstol Pablo está exhortando al pueblo, a los romanos, hermanos, porque el apóstol Pablo miraba, hermanos, que aquí había muchas personas, hermanos, que siendo judíos, hermanos, y teniendo ya este pacto marcado en sus cuerpos físicos, hermanos, miraban cómo se portaban mal delante de Dios. Y vamos a leer, hermanos, desde el 25 lo voy a leer, y dice: porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Le decía esto el apóstol Pablo porque le decía: ustedes que son circuncidados bajo la ley no guardan la ley. Significa que esa marca en sus cuerpos físicas no les ha servido de nada. Por eso es que el Señor decía que mejor fuera la circuncisión verdadera, fuera la del corazón, que se arrepintieran, que aceptaran al Señor como su único salvador de sus vidas. Y que no solamente de palabras, hermanos. Y me voy a tomar esta palabra, hermanos, porque yo me quedé pensando, el día domingo la hermana Toñita pasó a cantar y dijo una palabra que también yo las había pensado, pero no la había dicho. Dice ella: tuvimos alguna vela nosotros, hermanos, en Dimitrov, y miramos, hermanos, cómo dos personas murieron en la misma semana, frente frente de la casa con la otra casa del frente. Primero una ancianita aquí y la otra por ahí. Y decía la hermana: tanto tiempo que el Señor da para que la gente se arrepienta. Tanto tiempo que el Señor da, hermanos, para que las personas lleguen al camino de Dios. Y piensan que la vida, vamos a llegar a los 100 años. Hay personas que piensan que vamos a llegar a los 100 años y que van a tener el tiempo de arrepentirse. Pero como el Señor conoce los corazones, hermanos, y me perdonan por esta palabra que les voy a decir, pero nosotros hemos ido a ese lugar desde cuando estaba el hermano Mundo a predicar. Desde cuando estaba el hermano Mundo, nosotros predicábamos ahí en ese andén. Predicamos la palabra del Señor. Y todavía el hermano yendo a predicar la palabra del Señor. Y estos dos varones, hermanos, el hermano Mundo y el hermano Joel, yo les miraba al hermano y les miro al hermano Joel la dedicación a ese lugar. Que vamos a orar, que vamos a cantar, que vamos a hacer culto, pero ahí habían personas, hermanos, que solamente llegaban a la iglesia, pero no querían nada con Dios. Y llegó la muerte. Y es triste, hermano, es muy triste cuando llega la muerte de una persona y ha tenido oportunidad de un día levantar su mano y aceptar al Señor en su corazón y serle fiel a Dios, hermanos. Y es que te falta de amor a Dios. Porque cuando uno le tiene amor a Dios, hermano, no hay necesidad que se lo pidan, que se lo exijan. Cuando uno tiene amor a Dios, hermano, uno busca cómo servirle al Señor. No le está diciendo: pase a cantar, hermano. Oren, hermano. Hermano, busque cómo leer la Biblia. Hermano, no quiere usted cantar, no quiere participar. No es necesario, porque la persona que ama a Dios, hermano, y ha aceptado al Señor en su corazón, lo busca con el alma a Dios. Amén. Y esta palabra, hermano, dice, de manera, dice el 26, que si en
pienso guardar la justicia de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión en la que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior. Somos judíos nosotros, porque hemos aceptado al Señor Jesucristo en el corazón. Hemos limpiado nuestro corazón para aceptar a Dios, hermanos. Y yo no quiero que cuando yo me muera se estén burlando del hermano Joel. Va a decir hermano Joel, ¿por qué de mí? Si la que se murió fue ella. Pero que cuando el hermano esté predicando, hermano, y hablando las palabras en mi vela, y diga, ay, la hermana Elizabeth, ¿quién no la conoció? Una hermana recta en los caminos de Dios, una hermana entregada, una hermana que cantaba, que alababa a Dios, nunca se apartó. Y de casualidad esté una ahí que un día yo le dije 4 cositas. Y le dije, ay, va a decir, equivocado, ha engañado, hermano. Porque así es, hermano, nosotros debemos de dar buen testimonio delante de la gente. Y que cuando nos despidan a nosotros, los que estamos aquí, nos gocemos y digamos, está en el cielo, hermano. Se fue con Dios, porque perseveró, porque su corazón estaba limpio delante de Dios, porque cambió su vida delante de Dios y dio testimonio de ellos. Porque el Señor, hermano, quiere que nosotros demos testimonio de nuestras vidas y que esa circuncisión sea la del corazón, porque es la verdadera, es la que quiere Dios. Para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros, hermanos, anhelemos las cosas del Señor, para que nosotros, hermanos, andemos conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que cumplamos sus mandamientos. Amén, amén. Eso es todo. Y yo creo que aquí todos se saben los mandamientos. ¿Verdad que todos sabemos los mandamientos? Entonces comencemos a leerlo y a tachar el que estamos cumpliendo. El otro que le sigue, si medio lo estamos cumpliendo, si el otro casi no lo estoy cumpliendo. Y déjeme decirle algo, que si usted está cumpliendo 5 de los mandamientos y 5 no está cumpliendo ni uno. Porque dice la palabra del Señor que estamos infringiendo. Con uno que no cumplamos, estamos infringiendo la ley de Dios. Entonces que el Señor Jesucristo nos ayude a nosotros y cambiemos nuestro corazón y quitemos ese prepucio de nuestro corazón. Todo lo que es material, todo lo que es carnal, sea quitado de nuestras vidas, hermano, para que podamos entregar una ofrenda al Señor limpia delante de Él. Que el Señor se agrade de nosotros. Porque, ¿cuál es entonces el venir a la iglesia, el alabar al Señor? Y no estamos pensando en que el Señor se tiene que agradar. El Señor tiene que agradarse de lo que hagamos. Tenemos que estar pensando en eso, que el Señor se agrade de lo que yo haga este día. Porque para eso nosotros estamos aquí, para agradar a nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo les ayude, nos bendiga a todos y decimos amén.